República Dominicana y el mundo, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a Ruta de Actualidad. Un servidor, César Duvernay, muy agradecido del favor de su distinguida sintonía, esa honrosa compañía que desde hace más de 22 años nos dispensan a esta acción televisiva que procura criticar lo malo y resaltar lo bueno al margen de quien lo haga y servir de plataforma a esos invitados e invitadas que en no pocas ocasiones son los protagonistas de las noticias. Las formas de contacto, nuestro señor director nos las recuerda, están en pantalla, van desde el email hasta el Twitter, pasando por las redes sociales y poniendo a disposición nuestro número telefónico para seguir recibiendo todas esas útiles consideraciones que nos dejan saber, en ocasiones convertidas en insumos para el programa, porque revelan situaciones que acontecen en las diferentes colectividades y que nosotros, luego de la comprobación, pues intentamos poner la lupa periodística para que las mismas sean conjuradas. Es importante también, amigos y amigas televidentes, recordar que todos los programas están colgados en la plataforma de YouTube, de suerte tal que si usted quiere volver a apreciar lo que aquí aconteció, puede hacerlo utilizando esas vías. Agradezco también el inmenso reporte de sintonía que nos hacen muchas personas, desde antes incluso de empezar, de salir al aire, ya nos están dejando conocer el oro de su compañía y quiero aprovechar para mandarle un abrazo a mi querido amigo Rafael Saldaña. Rafael Saldaña es un asiduo televidente de la Ruta de Actualidad, junto a Fernando Berlis, a el mayor general en pasivo, Carlos Altuna Tesano, quien también está viendo la Ruta de Actualidad, junto a su destacada familia, pero también quiero enviar un fuerte abrazo a el destacado abogado, catedrático, político Máximo Méndez, quien está regalándonos, al igual que usted, el oro de la sintonía. La Ruta de Actualidad está formalmente en el aire y quiero referirme a esta situación, amigos míos, que la considero una debilidad del sistema político nacional. Voy a tratar de ser lo más objetivo que pueda, en este caso que involucra, mediante acusación, a toda una familia de estar involucrada en el narcotráfico y el lavado de activos. Me refiero a la familia López Pilarte, que ha sido señalada por el Ministerio Público de formar una de las más importantes redes de lavado de activos, producto del narcotráfico de la historia de nuestro país. En esta acusación se señala a Miguel Arturo López Florencio, de 50 años, alias Miki López, como el cabecilla de esta red y de haber realizado movilizaciones en el sistema financiero nacional por más de 7.000 millones de pesos en los últimos años. Y está involucrada también, que es lo que he llamado la atención mediática, pues su esposa, Rosa Amalia Pilarte, la esposa de López Florencio, quien es candidata a diputada por el Partido Opositor Revolucionario Moderno. Y el Ministerio Público afirma que la candidata realizó transacciones financieras que ascienden a una suma de 2.593 millones de pesos, poquito más, evidenciándose, según la imputación, que también forma parte esencial de la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Miren, amigos y amigas televidentes, esto está en justicia y la justicia tiene que emplearse y poner sus mejores estrategias a los fines de poder establecer un expediente lo suficientemente fuerte que tenga las calidades en justicia para poder llegar a una sentencia. Nosotros desde aquí saludamos que este tipo de cosas se conozcan, se aireen y sobre todo que tengan una definición judicial. Ahora, sí estoy absolutamente convencido de que casos como este, que por la presunción de la inocencia tenemos que hablar de supuestos hasta tanto no tenga la autoridad de la cosa definitivamente juzgada, o por lo menos que haya sido juzgada, ya sea en primera o en segunda instancia, es un mal que ha caracterizado a los partidos políticos. El Partido Revolucionario Moderno, en este caso, es el más afectado, porque esta señora era una candidata, o es una candidata de su planilla. Sin embargo, amigos y amigas televidentes, si usted analiza, y la historia está ahí, no hay que entrar en detalles, ustedes conocen los casos, los diferentes partidos políticos han tenido tropiezos de esta naturaleza con gente que el Vox Populi, si no lo señala, por lo menos le pone puntos suspensivos o interrogancias en lo que son sus exorbitantes fortunas, pero que igual son integrados a las filas partidarias. Quienes han sido jefes de campaña, y créanme que después de 22 años de historia, este programa
lo ve mucha gente, me van a entender cuando yo hago la reflexión. Muchas veces detrás del dinero, detrás del apoyo, detrás del respaldo, porque es más fácil cuando usted tiene un padrino político o cuando usted tiene un candidato que tiene suficientes recursos, pues simplemente se obvian esos procedimientos de profilaxis o, por qué no decirlo, de rechazo a situaciones que no son del todo entendibles y se aceptan personas y dinero que uno o ellos no saben exactamente su procedencia, aunque se la pueden imaginar y pueden escuchar lo que dice el Vox Populi si quisieran. Pero desafortunadamente, porque hay que decirlo, la realidad política de nuestro país, unos más, otros menos, ha demostrado esa triste realidad de que es una debilidad. El Partido Revolucionario Moderno se ha defendido y ha dicho que las responsabilidades son individuales, que la justicia actúe y que cada quien cargue con su culpa en caso de ser encontrado culpable. Y me parece muy bien, es una posición lógica desde el punto de vista técnico-legal. Ahora, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir viendo este tipo de cosas? Que si usted lo analiza más a profundidad, usted va a encontrar elementos que son preocupantes. Porque cuando a una persona se le acusa de hacer transacciones por más de 7 mil millones de pesos, cuando a una persona se le acusa de tener una serie de propiedades, de vehículos, de elementos patrimoniales, 2 helicópteros, tantos Ferrari, tantos Porsche, tantos Lamborghini, etcétera, etcétera, lo que tenga, óigame, usted dice, pero ¿dónde estaba el nivel de vigilancia financiera que debe tener un país? ¿Dónde estuvo la autoridad que debió haber levantado la alerta, haber inmediatamente dicho qué es lo que está pasando aquí? ¿Dónde están esos niveles de control, esos niveles de auditoría que debe tener un Estado para, pues, darse cuenta de que algo raro puede estar pasando? Porque esta cantidad, este volumen, tanto de acumulación patrimonial como también de manejos y de transacciones, no se hace de la noche a la mañana. Entonces, cuando usted empieza a darse cuenta que también formaban parte, y la policía lo admitió, en una actitud que yo entiendo que es correcta y que es responsable, que dos, el padre y uno de los hijos, forman parte de la Policía Nacional, usted se da cuenta que estamos ante conexiones a todos los niveles. A todos los niveles. Porque, repito, la política tiene esa característica, donde los que tienen mucho dinero, donde tienen recursos, pues sencillamente se maridan y se involucran con las diferentes estructuras de poder, con las diferentes estructuras de mando, independientemente a que estén en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Y eso, repito, amigos míos, es una debilidad. Es una debilidad que quiso ser corregida en su momento por la antigua ley electoral, la 275-97, que estableció la erogación de fondos del patrimonio nacional, del recurso que pagamos usted y yo con nuestros impuestos, para que se le entregue a los partidos políticos, porque ciertamente son la estructura sobre la cual, o las estructuras sobre la cual se sustenta la democracia. Y entonces se le entrega dinero para que ellos no tengan necesariamente que salir a buscar recursos en lugares que quizás o sin quizás no sean los mejores. Entonces, por eso se le asigna una parte del presupuesto nacional para que ellos tengan la maniobrabilidad para sus operaciones. Pero bueno, eso se ha mantenido en la ley 1519, que es la que nos rige actualmente. Pero el problema es que ahora mismo usted tiene que se le entrega recursos y también van detrás de esos fondos. Creo, pidiéndole al Ministerio Público, a la justicia, que siguiendo la norma, con el debido proceso y la tutela judicial efectiva, pues este caso se lleve hasta las últimas consecuencias. Y a los partidos políticos, señores, que la gente está cansándose de que ocurran este tipo de situaciones, este tipo de vinculaciones, poquito más, poquito menos. Nosotros hemos sabido tener la bochornosa realidad de legisladores vinculados a cosas muy feas. Pero también ahí están los hechos de personajes que han tenido graves y grandes problemas con la justicia y que han estado en todos los partidos, que todos los partidos tienen esas manchas. Por eso entiendo, amigos y amigas televidentes, que con este caso se debe pedir más rigurosidad en cuanto
a la depuración, a la profilaxis y sobre todo a evitar que el sistema de partidos se afecte con este tipo de cosas. Pero mientras tanto, y esto está en justicia, y vamos a pedirle a las estructuras tanto del Ministerio Público como de jurisdicción de juicio, en caso de que llegue así, si tiene los suficientes méritos probatorios, en este caso, para pasar la fase de la instrucción, pues entonces que dé una respuesta en tal dirección. Para las próximas elecciones extraordinarias presidenciales, senatoriales y de diputaciones del 5 de julio, te invitamos a confirmar tu colegio y recinto electoral en elecciones2020.do/verifícate. Junta Central Electoral. Soy Aura Celeste Fernández. En las funciones públicas que he desempeñado, le he servido al país con honestidad y apego a la ley. Dame tu apoyo para desde el Congreso fiscalizar al gobierno y legislar por tus derechos. Con tu apoyo, vamos al Congreso. Aura Celeste Fernández, candidata a diputada, primera circunscripción del Distrito Nacional. Alianza País, Vota 8, Casilla 2. Yo tengo 8 años como comerciante en Cristo Rey. Yo sé cómo hacerlo para gobernar el país, Gonzalo. Este 5 de julio, vota PLD. Gonzalo, presidente. Movimiento Acción 2020. La Central Termoeléctrica Punta Catalina, con su producción de 752 megavatios, es una planta moderna porque cuida su entorno ecológico. Su toma de agua, directa del mar, protege los peces de 3 formas. La bahía permite que los peces sientan la succión y naden lejos. Luego, una barrera con micropulsos eléctricos los aleja. Si alguno pasara, un sistema los devuelve sanos y salvos al mar. La Central Termoeléctrica Punta Catalina cuida su entorno. Es tiempo de que juntos trabajemos para alcanzar nuevas conquistas. Emelyn Valdera es una mujer como tú que aspira como diputada a representar con acciones reales a una sociedad que clama por más. Es tiempo de acción. Es tiempo de Emelyn Valdera. En la boleta del PRD, vota 3 por Emelyn Valdera, porque se puede hacer más. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción en la nariz, boca y lagrimeo, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea. Si presenta fiebre y 2 o más de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Hay que destacar la manera irresponsable en que este gobierno ha manejado la crisis del COVID-19. Ahora mismo no tenemos cifras exactas de los afectados, de las camas que están ocupadas. Cada día esas cifras varían de una cantidad a otra cantidad. Y lo único que estamos entendiendo es que el gobierno quiere crear un clima de miedo al pueblo dominicano. Hemos visto cómo otros países han manejado el tema y lo han hecho magistralmente. En cambio aquí, manejando miles de millones de pesos, lo único que hemos visto es una propaganda del candidato oficial que están tratando de levantarlo en base al sufrimiento del pueblo dominicano. Dominicanos, recuerda, el próximo 5 de julio tu voto es por Lionel, en la casilla número 11 del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano.
no te dejes engañar. Querido público, la Organización de Estados Americanos, que ya está en el país, llama a los partidos a actuar a la altura del proceso electoral. Así lo indica el jefe de la misión local de la OEA, Francisco Guerrero, cuando llama a los dominicanos a votar activamente en las elecciones de este domingo y pidió a los partidos políticos que actúen a la altura del reto que tienen frente a la democracia. También habló en exhortación de cumplir con los protocolos y las disposiciones sanitarias que se han establecido para esta jornada cívica. Nosotros estamos completamente de acuerdo con el jefe local de la misión de observadores de la OEA, y digo local porque el jefe de la misión, pero de manera virtual, es el expresidente chileno Eduardo Frei. El presidente Frei no ha podido o no pudo salir de Chile por las limitaciones de vuelo que hay en la pandemia, y también porque es una persona que por su edad debe ser preservado. Más, sin embargo, ha estado todo el tiempo al tanto del proceso, en comunicación constante con los actores y con los ejecutores de la labor de observación. Y en el campo, pues el señor Francisco Guerrero está comandando una tropa de observadores que se ha estado reuniendo con los diferentes actores y actrices de esta jornada electoral que se va a celebrar el próximo 5 de julio. Ya se reunieron con algunos candidatos presidenciales y tuvieron una reunión hoy institucional con el canciller de la República, Miguel Vargas, desde su condición de organización multilateral, porque pertenecen a la OEA, y pues entienden que las cosas, si la población y los actores políticos asumen su compromiso con la democracia, pues serán beneficiosas y serán bien. Ellos hablan de tener un informe listo entre el lunes y el martes de lo que fue la jornada, y nosotros nos adherimos a ese planteamiento, a esta exhortación que hacen los observadores internacionales, observadores que se suman de los de la OEA a otros que también están en el país, un tantito reducida las diferentes comitivas, porque ustedes saben que la pandemia impone condiciones. Pero también yo quiero respaldar este llamado que hace mi querido y especial amigo, el Monseñor Jesús Castro. Ustedes saben que es el nuevo obispo recién designado de Higüey, pero que también es miembro de la Comisión de Seguimiento a la Junta Central Electoral, cuando aboga por una participación masiva y sobre todo por transparencia en las elecciones. De eso es que se trata, precisamente de eso es que se trata, de que todos vayamos a votar de manera cívica, entusiasta, ordenada, y que respetemos los protocolos tanto de distanciamiento físico, el uso de las mascarillas y también la higiene, que ya está garantizada en virtud a las iniciativas y lo dispuesto por la Junta Central Electoral. Pero también a los encargados de administrar el proceso, pues que actúen con los mayores niveles de transparencia, porque precisamente de eso se trata. A unas elecciones se va a ganar o a perder. Y si el triunfo está revestido por las suficientes garantías de transparencia, el que sale perdedor tiene el deber de reconocer su derrota, y el que sale vencedor de ser humilde en el triunfo. De eso se trata, es lo que se espera y es lo que se aspira. Complace, por ejemplo, que un elemento fundamental del proceso, y es el acceso a la prensa, se ha garantizado. El presidente de la Junta Central Electoral explicó que va a garantizar y que está garantizado que el próximo domingo haya una plena libertad de expresión, de prensa, con garantías de que todos los medios puedan realizar ampliamente las coberturas mediáticas de este proceso a todos los niveles. Y qué bueno que se haya producido esto, mi querido público,
porque habían unas preocupaciones, toda vez que se estaban echando a correr algunas tesis, algunos ruidos mediáticos, dando como cierto que, y bajo excusa del COVID-19, de la pandemia, pues se iban a limitar las participaciones o los accesos a los medios de prensa. Como muy bien dice el presidente de la Junta Central Electoral, en un proceso eleccionario, la prensa, el grado de información, los niveles de acceso, la transparencia con la que se manejen las diferentes informaciones es fundamental. Por eso, nosotros saludamos, en todo el sentido de la palabra, estas expresiones, en este caso, estas palabras que se convierten en garantías, ya que se dieron las instrucciones, según indica, para que se garantice el libre acceso a la prensa en los recintos electorales durante las elecciones. La cobertura de los medios de comunicación, ustedes lo están leyendo, está como siempre garantizada, ya que, y ahí tiene toda la razón, sin plena libertad de prensa las elecciones son inconcebibles, y da garantías de que aquí habrá comicios libres y que los escrutinios pues van a contar con el respaldo de la prensa. ¿Cómo vamos a proteger tu salud y tu voto este 5 de julio? Primero, todos deberán desinfectar sus manos con alcohol o gel antibacterial. Los miembros del colegio electoral contarán con un kit desinfectante. Los electores entrarán uno por uno utilizando mascarillas a una distancia de 2 metros. Las cédulas y marcadores serán desinfectados con cada votante. Por último, todos se retirarán a sus hogares para evitar aglomeraciones. Con estas medidas, protegemos tu salud y la de nuestra democracia. Junta Central Electoral. Con mascarilla. Todo el mundo. Con mascarilla. Por amor a la vida. Con mascarilla. Todo el mundo. Con mascarilla. La propuesta de Gonzalo. Es lo que va. La propuesta de Gonzalo. Es lo que va. Tú quieres seguir para adelante. Ay, sí, eso sí. Tú no quieres echar para atrás. Ay, no, eso no. Pues repitan conmigo. Hay un penco. Hay un penco. Hay un penco. Hay un penco. Hay un penco ayudando a la gente necesitada y que están infectadas, todo en cuarentena, quedándose en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Hay un penco ayudando a la gente necesitada y que están infectadas, todo en cuarentena, quedándose en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Y el penco Gonzalo. Sí, señor. Hombre de trabajo. Un triunfador. Y el penco Gonzalo. Sí, señor. Hombre de trabajo. A trabajar. Con él. Vamos a ganar. Con él. A trabajar. Vamos arriba. Gonzalo, presidente. La central termoeléctrica Punta Catalina produce energía económica para el país y lo hace cuidando el medio ambiente. Sus chimeneas tienen filtros especiales que controlan la emisión del CO2. Parte del proyecto incluye la siembra de 2 millones de plantas de caoba. Sí, 2 millones de plantas de caoba. Las plantas capturan de forma natural el CO2 y reforestan el área, convirtiendo la planta en una con menor impacto que las tradicionales. Tú fuiste parte de estas movilizaciones buscando saber qué hicieron con los 187,000 millones del hoyo fiscal. Aquí te pintaste de verde, exigiendo cárcel para los corruptos y el fin de la impunidad. Ese 16 de febrero, tú ocupaste esta plaza para exigir elecciones limpias. Las causas que te llevaron a las calles siguen pendientes de conquistar. Tu voto es poder. Úsalo para juntos enderezar el país. Guillermo Moreno, presidente. Vota 8, Alianza País. La oportuna intervención y construcción de hospitales en toda la geografía nacional ha permitido que en medio de la pandemia del COVID-19, pacientes, médicos y personal técnico del sector salud dispongan de espacios adecuados donde tratar a los afectados por coronavirus. De los 43 hospitales entregados por la OISOE, 32 cuentan con centros de aislamiento para tratar el COVID-19 y seguir dando respuesta a los ciudadanos. Juntos lo superaremos. Pueblo dominicano, con la aprobación del último estado de emergencia, se ha multiplicado la indignación y el rechazo de la población
sobre el gobierno y su candidato presidencial. ¿Quién dijo que la población quería más confinamiento en sus casas? ¿Quién dijo que los empresarios querían más confinamiento para continuar con sus empresas cerradas? ¿Quién dijo que los trabajadores informales querían más confinamiento para prolongar la incertidumbre sobre su existencia diaria? Solo el gobierno quería prolongar ese estado de excepción para utilizar alegremente los recursos del Estado en esta recta final de la campaña. Pero no podrán comprar las elecciones ni debilitar la firme determinación del pueblo de producir el cambio. Como dijo el profesor Juan Bosch, dominicano, coge lo que te den y el día de las elecciones vota por aquel que tu corazón te ordene, porque no hay corazón que engañe a su dueño. Luis está en el corazón del pueblo dominicano. Espero, amigos míos, que la Policía Nacional pues pueda dar con los responsables de este aparente robo, aunque nada es descartable. El periódico El Nacional lo reseña en su portada, 50 millones de pesos, dice la portada, pero la Junta Electoral de Santiago presentó una formal denuncia ante la Fiscalía por el robo de 37.117.300 pesos. Estos estaban destinados, estos recursos, a pagar el personal de las elecciones fijadas para este domingo. Las palabras, y en este caso la información dada por Jaime Tomás Frías Carela, presidente del organismo electoral en Santiago, informa que las autoridades están trabajando para dar con los responsables del hecho, que en las preliminares calificó de robo o de intento de sabotaje al proceso electoral. Eso lo van a determinar las investigaciones, pero el hecho de que se hayan robado solamente el dinero que estaba destinado al pago de viáticos, de viáticos y de ciertas logísticas en el proceso electoral de Santiago, también abre algún tipo de suspicacias, abre, por qué no decirlo, algún tipo de interrogantes, y todo eso pues tiene que ser aclarado por el proceso investigativo. Sin embargo, amigos míos, complace que la Junta Central Electoral de una forma responsable haya dicho no, el dinero se repone porque las elecciones no van a estar, en el caso específico de Santiago, no van a estar en riesgo, y esta contingencia pues se ha subsanado desde el punto de vista de la reposición de los fondos. Pero esto no puede quedar impune. La Policía Nacional ha dicho que tiene bajo arresto a 4 miembros de la seguridad y que se han estado aportando algunos datos que pudieran ser muy útiles para el esclarecimiento de este hecho. Querido público, el Ministerio de Salud Pública ha declarado la epidemia nacional, así lo ha establecido una resolución, la 0018, que apoyada en la Ley 4201, que es la General de Salud, permite declarar como epidémico el territorio nacional a los fines de poder controlar la propagación del coronavirus. Entre otras medidas, se suspenden las actividades económicas, sociales y recreativas desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Es el mismo esquema que se tenía en el estado de emergencia. El estado de emergencia sí conllevaba el toque de queda porque es una prerrogativa que se le da a los gobiernos en virtud de lo que establece la Constitución en su artículo 265. Y en este caso, pues amparado en esta ley 4201, se establecen las disposiciones prohibitivas en el caso de las actividades actividades sociales, recreativas y también algunas económicas. Sin embargo, amigos míos, entiendo que junto a esta prohibición, así como hay otras, como algunas disposiciones que prohíben los eventos comerciales, los culturales, los artísticos, los deportivos en estadios,
Palacios de Deportes, arenas, galleras, lugares similares, así como la apertura de casinos, bares y discotecas, nada va a funcionar si no le ponemos la atención ciudadana que debemos. Aquí lo que vale y lo que será la diferencia es cómo el ciudadano, cómo usted y yo asumimos esto con la debida responsabilidad, como lamentablemente no en todos los espacios se está haciendo. Las normativas, repito, son correctas. Hay una advertencia de que el incumplimiento de las mismas puede dar lugar a multas o a clausura temporal de establecimientos. Lo siento un poquito pálida, un poquito poco consistente, pero es lo que se tiene. Y también se establecen otro tipo de disposiciones que tienen que ver con la educación, que continuará de forma virtual. Se mantiene el esquema que se ha dado para los servicios religiosos, que podrán realizarse siempre y cuando se respeten los protocolos de distanciamiento físico, el uso de mascarillas y demás medidas de protección, 3 veces a la semana, tengo entendido, sí, 3 veces a la semana, así como también asuntos que tienen que ver con el entrenamiento de atletas en los gimnasios. Están aperturados también los restaurantes y los clubes, el espacio aéreo se apertura. O sea, estamos poco a poco desmontando, aprendiendo a convivir con esta realidad de pandemia, pero insisto, amigos míos, lo que marca la diferencia y lo que va a marcar la diferencia es el comportamiento, es la actitud que tengamos frente al problema. Un comportamiento que desafortunadamente en estos días se ha salido de las manos. Los partidos políticos están detrás del poder, están incumpliendo todo, están en una especie de sálvese quien pueda, pero yo espero y aspiro que luego que pase el proceso electoral, pues se puedan llevar a cabo los ejercicios de sensatez para entender que estamos ante una realidad, amigos y amigas televidentes, de coronavirus, que ha provocado 14 muertos y 752 casos confirmados en las últimas 24 horas. Eso no es un juego. Créanme, amigos míos, que eso no es un juego. Estamos hablando de que ya son 747 los fallecidos con estos que acabo de mencionar, estos 14 muertos registrados en las últimas 24 horas, y hay 207 pacientes en cuidados intensivos, y de estos 207 hay 57 que tienen ventiladores. Todo esto está contenido en el boletín número 103 de la Dirección General de Epidemiología Mediana, y establece que la edad de promedio de los casos es de 39 años, entre 28 y 53, 53.8, es decir, 54% son hombres, 17.532, y hay 24.628 casos que se concentran en 12 municipios. 230 trabajadores del sector salud han sido impactados por la pandemia. Entiendo, querido público, que la pelota está en la cancha del ciudadano. Las medidas están ahí. Si nosotros no le damos la rigurosidad a las mismas, sencillamente vamos a seguir teniendo problemas. Mire, evidentemente que estamos con la apertura y con un proceso cívico electoral que tiene que darse sí o sí. No tenemos opciones legales de ningún género para que las elecciones no se lleven a cabo. Por tanto, tenemos que transitar ese sendero de todas maneras. Y el país ahora mismo lo que está haciendo es caminando en esa dirección. Y el día 5 lo que esperamos es que todos los ciudadanos acudan a ejercer su derecho al voto y que tomen las medidas de prevención. La Junta Central Electoral tiene su propio protocolo ya preparado para la aplicación en las mesas y los lugares, los centros de votación,
de manera que con esos recursos, que son lo que cuenta cualquier país, porque no hay otra cosa que inventar, tenemos que ir a las elecciones. Es cierto que previamente lo que se está dando es la lucha política que conocemos de manera tradicional, en el cual los partidos políticos andan en busca del poder y todos sin excepción han violado las normas sanitarias, como también la han violado los propios comercios y los ciudadanos en este sentido. De manera que hay un comportamiento en ese sentido que tiene que ver con los diferentes intereses envueltos, que no es solamente el sanitario. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Si estamos abriendo es porque no podemos seguir cerrados a pesar de que sigue existiendo el COVID. La economía necesita funcionar como en todos los países del mundo que han abierto, han vuelto atrás, han controlado acá focos, y todos los países, incluyendo la España de hoy, está luchando con focos regionales como el de Aragón, que se van dando y surgiendo de manera frecuente. De modo pues que nosotros no estamos en un ambiente diferente, sino en esa combinación de lo político, lo social, lo económico y lo sanitario. Ese es nuestro contexto y tenemos que pasar esta línea del día 5 y esperando que podamos tener éxito en su realización y la continuidad institucional, y que simultáneamente los casos no sean desbordantes como usted sugiere, y que podamos estar en capacidad de responder a los casos que se puedan presentar durante este proceso. Para ello estamos trabajando en tener disponible durante este fin de semana un número mucho mayor de camas hospitalarias para la atención y de unidades de cuidados intensivos de los pacientes que, como hemos visto en las estadísticas del boletín, de los boletines, han estado aumentando en la medida en que esta apertura va creciendo. De modo pues que la suerte está echada y tenemos que caminar combinando todos estos factores que tenemos encima en estos momentos. Micrófono. Buenas, ministro. Buenas, ministro. Primero quisiera saber, con la apertura del turismo este 1 de julio, ya mañana evidentemente también vendrán los vuelos. ¿Se va a disponer que puedan venir vuelos de todas partes del mundo o habrá restricciones para los países donde hay brotes activos en este momento importantes, como el caso de los Estados Unidos y Brasil? Y segundo, después de que ocurrió la procesión del peregrino en Puerto Plata, Salud Pública intervino esta provincia, se hicieron operativos de pruebas, de desinfección. ¿Se va a hacer lo mismo con las localidades donde se está caravaneando y exponiendo a la gente ahora mismo? Hasta candidatos sin mascarilla dándole la mano a la gente. ¿Está el ministerio preocupado por el aumento de casos que se podrían dar por estas actividades? Y si puede usted, como ministro de Salud, dar un mensaje a nuestros líderes políticos sobre estas actividades masivas, alguna solicitud, y si esperan ustedes que esto se convierta en un repunte de casos. El ministerio ha emitido la declaratoria de epidemia en el país, y sobre esta base el presidente lo anunciaba en el discurso, hará nuevas resoluciones para dar respuesta a cada uno de los problemas que se vayan presentando y que ameriten la imposición de medidas de restricción o de sanción o de sanitarias. Todo este proceso, el ministerio no se detiene, ni el Sistema Nacional de Salud,
en las intervenciones que se están haciendo. El caso de Puerto Plata que usted señala que fue, digamos, el primero así de proporciones importantes, en este momento yo le diría que prácticamente es imposible para el ministerio tomar el desborde que implica una campaña electoral y atender como se atendió a Puerto Plata en aquel entonces a todas las provincias. Vamos por las recomendaciones, seguimos con las medidas de higiene focalizadas, como se hizo ayer en el hogar de ancianos, y yo diría que esto es un factor clave en la respuesta que el ministerio tiene que dar. La protección, y esto lo hago encarecidamente a toda la población, a todas las familias, a los políticos, a los empresarios, a todos los ciudadanos que tengan mayores de 60 años, a realizar, a mantener medidas especiales de protección, sobre todo en aquellos que son ciudadanos que tienen comorbilidades. Los casos que estamos viendo en hospitales son ellos. Los casos que estamos viendo rebasando y llenando las unidades de cuidados intensivos son ellos. Los casos que estamos viendo de fallecimiento y en ventiladores son ellos. De manera que pongamos todos especial atención en cada uno de nuestros hogares a las personas mayores y demos una protección especial haciendo el distanciamiento, usando la mascarilla, manteniendo las medidas de higiene que protejan a esa fracción tan importante de nuestra población y que es la más susceptible, la más vulnerable, la que nos va a producir los muertos que estamos viendo hasta el día de hoy, cuya edad promedio es de 65 años. Por tanto, aquí es una de las grandes luchas que tenemos que poner atención para evitar que los casos que, como ven ustedes en las gráficas que hemos ofrecido en la primera página del boletín, si bien es cierto que se van produciendo aumentos de casos, también es cierto que el número de recuperados es prácticamente paralelo a el número de infectados. Hay un esfuerzo especial que poner en este cuidado que debemos llevar a los mayores de 60 años o personas que siendo menores tienen comorbilidades o situaciones que los hacen vulnerables. Ministro, perdón, no me respondió la pregunta sobre la restricción para vuelos. La restricción para vuelos de países donde hay brotes activos. Como he dicho, esta es una resolución que crea y declara el estado epidémico y seguiremos emitiendo nuevas resoluciones para limitar la entrada al país si es necesario, como se hizo con el caso de Milán y después de otros países. La República Dominicana, guardando y preservando su interés, tiene el mismo derecho y el Ministerio la misma potestad de ley para tomar las medidas necesarias en esa dirección. Debo decir que las previsiones que hemos hecho con Azona Ores y el sector aéreo es de que prácticamente se han cancelado la mayoría de los viajes turísticos que se tenían y que mayormente está concentrado en dominicanos que desean volver al país en los próximos días y que han estado por meses buscando la manera de volver al país y seguir la pandemia desde sus propias familias.
Ministro, perdón, pero no me quedó completamente claro. A partir de mañana ya están las fronteras abiertas para todos los países del mundo, no hay restricción para ninguno a este momento. La restricción, por ejemplo, que se habían establecido, quedan abiertas a partir del día 1 para vuelos. La restricción a países o a zonas se van a establecer en resoluciones posteriores a lo que se ha proclamado en el día de hoy. Y ya con la apertura de los vuelos, pues lógicamente que están abiertos. Eso no significa que inmediatamente todos los vuelos empiezan a llegar. Hay un periodo que tomaremos para tomar las previsiones con algunos territorios que podrían ser prohibidos por salud pública en vista a su alta contaminación. Gracias, Diana. Continuamos con Altagracia Ortiz. Adelante. Buenos días, ministro. La verdad que resulta difícil para cualquier persona entender cómo si el sistema de salud, si el Estado, si los partidos políticos y si todos sabemos qué es lo que hay que hacer para evitar que se siga diseminando la enfermedad, se tenga que recordar, se tenga que decir y que estemos como país como con las manos atadas, porque es la impresión que da. Yo le pregunto, ministro, ¿qué medidas en específico para evitar en este momento tan difícil de una campaña electoral en la recta final se va a tomar? Sé que hay una resolución para que la gente lleve la mascarilla, pero igual por el momento político nadie, comenzando por el presidente de la República, está haciendo caso a llevar una mascarilla específicamente para el uso de la mascarilla, para el distanciamiento físico que no se está llevando a cabo. ¿Qué van a hacer desde el ministerio para eso? Y lo último, segundo y último, es preguntarle si ustedes han estimado en cuánto podría estar el incremento de casos, tomando en cuenta que en medio de las elecciones, aunque hay unos protocolos, la gente no está respetando nada, porque no lo está respetando desde la campaña, comenzando por el liderazgo político nacional hasta los ciudadanos sencillos y comunes. Que en esos dos planos, ¿qué repunte esperan ustedes? ¿Qué cantidad de casos han estimado desde el punto de vista epidemiológico en este tramo final? Desde el punto de vista epidemiológico no hacemos especulación de cuánto puedan ser, porque estamos hablando de actividades sociales en las cuales se dan y deben darse con mayor probabilidad los contagios. Nosotros partimos de la data ya establecida y recogida y procesada y vemos el comportamiento más hacia atrás que nos permita prever qué posibilidades podamos tener. Por eso decía que estamos tomando las medidas para tener las unidades de habitaciones para COVID hospitalarias y en clínicas y hospitales, e igualmente en las unidades de cuidados intensivos. En todo esto hay una corresponsabilidad, es lo que siempre he repetido aquí. Las instituciones de todos los tipos, sean estas económicas, políticas o sociales, tienen y tenemos una responsabilidad que cada uno tiene que cumplir. Pero también el ciudadano tiene otro deber que cumplir en esta dirección para evitar el contagio. Nadie está, exento de contaminarse, ni con el derecho a deambular por las calles o participar en actividades exponiéndose, a pesar de que las advertencias, las orientaciones, los protocolos están ahí. Pero así como también la libertad de tránsito está permitida, también hemos restringido incluso el tema de las aglomeraciones.
pero es bueno que entendamos cómo va a sobrevivir un país encerrado para no enfermarse del COVID, o llegó el momento de la apertura y llegó el otro momento ineludible político, electoral, al que el país debe sí o sí dar respuesta. Vuelvo y digo, Altagracia, este es el contexto que tenemos y no es totalmente una solución de tipo policíaco-militar que vamos a imponer al país para resolver esto. Hay una acción, ciertamente, que las policías, las Fuerzas Armadas intervienen en determinados lugares para evitar esto, pero es evidente de que es imposible por esta vía y que la disuasión con la comunicación, y a la cual nadie puede alegar que está desconociendo, es el elemento clave para dar respuesta en estos momentos a este cambio que se está produciendo en el país. Gracias, Altagracia. Y para finalizar, Johanna Matos, adelante. Buenos días, ministro. Johanna Matos, del periódico El Día. Ministro, no pude accesar a tiempo a la conferencia, no sé si respondió a esta pregunta, pero me gustaría saber, por favor, de forma desagregada, la ocupación actual de las hospitalizaciones de los centros públicos y privados de casos de COVID y también de las unidades de cuidados intensivos en el Gran Santo Domingo. Tanto la ocupación como la disponibilidad, qué capacidad tiene el sistema. Por favor. Y me gustaría saber, como usted habló, de que van a ampliar estas unidades, más o menos en qué porcentaje han proyectado ampliarlo. Otra pregunta es, ministro, con relación a informaciones que tenemos de escasez de reactivo para realizar las pruebas del COVID-19 en los laboratorios privados. Tenemos queja de pacientes que duran un mes interno ingresado, incluso pacientes en diálisis que en la unidad donde se dializan no lo pueden dializar porque no tienen la prueba del COVID y tuvieron que despacharlo de un hospital porque nunca le hicieron la prueba, solamente la prueba rápida. Por favor y muchas gracias. Buenos días. Bien, en el Gran Santo Domingo tenemos una ocupación de 71% de las camas hospitalarias para COVID-19 y el 65% de las unidades de cuidados intensivos. Tenemos 438 pacientes hospitalizados en unidades COVID y un total de 92 en unidades de cuidados intensivos, con 57 pacientes en ventilación. ¿Cuál es la capacidad? Debo informar igualmente que estamos ampliando la cobertura de nuevas camas que se están sumando y puedo mencionar la clínica del doctor Cruz Jiminián, que va a agregar de 20 a 30 camas para COVID al sistema, e igualmente otras clínicas que ya se está hablando y hospitales que se va a ampliar el número de unidades disponibles para COVID-19. Igualmente en Santiago debo informar también la disponibilidad que vamos a tener de más camas, no solamente en hospital, sino también en el HOMS, en otros centros también privados de la ciudad que van a tener mayor disponibilidad. Santiago tiene un 60% de ocupación hospitalaria en COVID y un 60% en unidades de cuidados intensivos. A nivel general, incluyendo San Francisco de Macorís, La Vega, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, tenemos un 59% de ocupación de camas de COVID hospitalaria y un 59.3%
en las unidades de cuidados intensivos. Con relación a los reactivos, esa pregunta la han hecho varias veces. Usted ve que hoy se reportaron 2.700, casi 3.000 pruebas, de manera que estamos dentro del estándar de pruebas que se están realizando diariamente. Entonces, no sé de dónde es que viene repetir de que no hay o cosas por el estilo. A todo un laboratorio, a otro, en un momento hay un reactivo que falta, pero otro está supliendo con el número. Lo importante es que estamos rondando las 3.000 pruebas y eso mantiene un crecimiento del número de pruebas de manera constante y hemos alcanzado las 150.919 pruebas que puedo asegurar que en las próximas semanas nos estamos también preparando para aumentar el número de pruebas a realizarse en el país, sobre todo en el contexto que queremos nueva vez llamar al pueblo dominicano, a todos y cada uno de las familias, a proteger a nuestros mayores, a proteger a todos aquellos pacientes que tienen comorbilidades, es decir, enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades renales, asma, enfermedades pulmonares, obesidad, en fin, toda una serie de comorbilidades que hacen susceptibles a esas personas y más vulnerables y están siempre en la línea de contagio y de internamientos y fallecimientos más expuestos que todos los ciudadanos. Por favor, atendamos a esa población vulnerable que tenemos en el país como la niña de nuestros ojos. Muchísimas gracias.